Hoy presentamos Diagnósticos. Por favor, tu diagnóstico del radio. ¿Cómo escuchas la radio? Mira, la radio para mí es importante por la historia que hay de mi papá y de mi mamá. Que mi mamá, bueno, fue locutora, en fin, y entonces ella trabajó también en una estación de radio que se llamó Radio Femenina. No me digas, ¿tu mamá cómo se llama? Mi mamá se llamaba Magdalena Rubalcaba. ¿Y fue locutora de Radio Femenina? Fue locutora de Radio Femenina y ella escribió una radionovela, la primera radionovela que pasó en Radio Femenina, que se llamó Al final del camino, la escribió mi mamá. Oye, el dato que me estás dando yo no lo sabía, que esta Radio Femenina es un gran parteaguas en la gran historia del radio en México. Exactamente, y Ofelia de la Fuente, que era la mamá de Blanca Sánchez, fue la mujer estelar de esa radionovela que mi mamá pidió que fuera ella la que estelarizara a la mujer, que hablaba de un ferrocarrilero. Entonces, de esa época, la radio para mí es muy importante, pues porque es el inicio de mis padres en esto, ¿no? Uh-huh. Entonces la recuerdo la veo con mucho cariño. Extraño las radionovelas, escuchar. A mí me tocó trabajar en radionovelas y ver cómo hacían los efectos y los rayos y los caballos y lo hice en la W, hice radionovela en la W, pero es algo mágico, es algo bello. Uh-huh. Que se recuerda con añoranza. No es la radio la misma de antes, pero bueno, todo va cambiando, las nuevas generaciones, ¿no? Ni hablar. Pero la radio de antes se añora, se recuerda con muchísimo respeto y cariño. Mira, no quiero salir como la mayoría de los excompañeros que descalifican sin oír. Afirman que nada de valía hay actualmente al aire, pero no dicen qué estaciones o programas oyeron recientemente. De paso, ese es un mal indicador. Si quienes decimos amar la radio no la oímos, no sé qué podría esperarse del público en general. La verdad es que ya no tengo la visión panorámica del medio como la tuve por muchos años. Ahora solamente oigo para consumo personal, no para analizar. Y lo que oigo, evidentemente, me gusta. Busco especialmente esos contados programas y prefiero quedarme en casa a escucharlos que ir a alguna parte. Lamentablemente la radio que oigo ya no es la comercial, sino la pública y especialmente la universitaria. Y digo lamentablemente porque no es el radio que conocimos e hicimos tú y yo, ni la que oye la mayoría de la poca gente que sigue sintonizando la radio. Cada vez que puedo, sintonizo Primer Movimiento por Radio UNAM. Me alegra que existan análisis documentados bastante imparciales de la realidad nacional. En una sociedad tristemente polarizada, con medios tendenciosos, es de suma utilidad tener un programa como este. Procuro no perderme las cápsulas filosóficas y amenas de Óscar de la Borbolla, los martes al término del informativo matutino, que insisto, no es un informativo convencional. Con frecuencia dejo el radio sintonizado en la señal Puma, pues tiene varios programas interesantes y una programación clásica muy agradable. A veces, camino a Radio Universidad, se me antepone el informativo de Gabriela Barquetín por W, y a veces están hablando de algo interesante y me quedo unos minutos. Durante el día, para leer y escribir, si todavía no llega la programación musical de universidad, busco C Radio en AM. Me he atrevido a afirmar que si solamente esa emisora fuera escuchada por el grueso de la población mexicana, como hoy en la Z o la Qué Buena, pronto seríamos otro tipo de sociedad. Toca música instrumental ligera, muy variada, y cápsulas orientadas a la familia, muy breves y claras, sustanciosas. Hace poco, que estaba fuera del aire cero, me quedé oyendo un largo rato a Gustavo Albite en Radio Felicidad. Me pasó como en el famoso meme. Esa estación donde tocaban pura música para viejitos ya tiene una programación muy chida, ¿no? Entonces, los jueves, por inclinación natural, digamos, procuro no perderme El fin justifica los medios por Radio Educación, que lamentablemente ya no solamente se circunscribe a la radio pública y remota, sino de manera casi exclusiva a la propia Radio Educación. Pero es prácticamente lo único que hay en radio en torno a los medios, y justo no me explico cómo un programa tan especializado no ejerce una saludable autocrítica. Tendría mucho que revisar y mejorar. A veces me pierdo el programa por el horario difícil, es hora de trámites fuera de casa. Me gustaba más cuando pasaba por la noche. Mis programas favoritos pasan el fin de semana. Comienzo el sábado con Quién canta de Cruz Mejía por Radio Educación. Primero me sonaba muy rara la mixtura de canto vivo y comentario político, pero ya me acostumbré. Y ahora
en confinamiento, el musicólogo y comunicólogo, él sí, pues hace tesis en la materia, en comunicación, se ha tenido que apoyar en los discos y ha realizado especiales verdaderamente sensacionales. Sábados y domingos de 11 a 1, oigo Pocahú por Ibero 90.9. Es gratificante oír música fuera del trillado y a veces con segmentos orientados a alguna conmemoración especial. Algunos sábados, que no voy al café, oigo Horizonte de Limer, desde la 1, en la que pasa un programa en torno a personajes de la música, y me quedo salsallaceando con Deborah Holtz por oírla a ella. No me interesa en lo mínimo ese género, pero me agrada su entusiasmo y animación. Me recuerda de algún modo los programas de tangos con Tony Albuquerque que sintonizaba a medianoche por XQ en mi niñez chiapaneca. ¡Ah, qué delicia de charlas! Desde entonces quise platicar por la radio, cosa que casi siempre hice, ya en Chiapas o en México. Los domingos sintonizo 1 hora antes la estación de la Ibero porque tienen clásicas para desmañanados, con un concepto muy amplio de lo clásico. Una emisión que valdría escuchar a la población en general porque son sesiones muy amenas de apreciación musical. Es de esas cosas que ameritaría una gran difusión. Antes oía a Tomás Mojarro y el programa de tangos de Radio UNAM, pero muy lamentablemente ya no están. A veces el programa de Brasil por Horizonte también lo escucho, pero como decía, ahora me quedo en Ibero con Pocahú. Mi favorito de favoritos es el soundtrack de una vida, por Horizonte, los domingos a la 1. Procuro no perdérmelo porque no he podido hallarlo en internet y creo que debería quedar muy localizable. Es por lo general un gran documento auditivo. Gente conocida o de cierta importancia que cuenta su vida a partir de las canciones o música que le ha acompañado. A veces resultan programas redondos, con anécdotas y testimonios tanto o más interesantes que la música, pero siempre hay algo rescatable aún en las emisiones menos afortunadas. Me sigo de frente con Picadillo Jam, con el jazz latino que me ocurre igual que con otros géneros que no son exactamente de mi preferencia, pero que disfruto por la presencia humana. Y esto quiero subrayarlo, porque sigue siendo la gran ventaja de la radio. No es lo mismo oír pura música que bien acompañada por la contextualización que le dé el locutor, y ya no solamente el locutor, sino un comunicador de veras, ¿no? De la radio comercial ya casi nada me gusta. Detesto sobre todo los cortes kilométricos y lo peor, los anuncios políticos, aunque lamentablemente esos también se padecen en la radio pública y hasta en los permisionadas. Un verdadero error. Siento que eso ha contribuido mucho a ahuyentar oyentes. Y si eso ocurre con los spots grabados, que cualquiera puede entender que se trata de propaganda partidista o gubernamental, peor es con la postura enconada de los comentaristas. Reflejan solamente una cara de la moneda y no necesariamente la que importa a las mayorías que supuestamente conforman el auditorio. Creerán que de esa manera ganan adeptos a los intereses de los patrones y probablemente con algún porcentaje así suceda. De tanto y tanto, pues a lo mejor, pero también chocan y alejan a los oyentes con un mínimo de criterio que serían quienes importarían a los patrocinadores. Sin ser un diagnóstico en rigor, creo que por ahí va la cosa. Las bromas burdas, los dejos de radio corriente y las palabrotas que confunden con libertad me parecen deleznables. Hay también, y quizá como nunca, una buena dosis de música que sigue rebajando el gusto y el nivel de la población en general. Eso puede captarse en los camiones y es lamentable que se torne en algo normal. Es desde siempre lo que ha sumido a la población en el subdesarrollo mental y cultural, pero ahora se ha agudizado. Yo así veo la radio de hoy y pues ni hablar, ¿no? Digo, no tengo todo el panorama global, pero de lo poco que he escuchado, pues es lo que estoy encontrando. Así escuchas el radio hoy. Ahora, ¿cómo podemos hacer un mejor radio? La radio debe encontrar con urgencia caminos para reconquistar al auditorio. Enamorarlo con imaginación para la imaginación. Imaginación para la imaginación. Trabajar mucho con jóvenes y niños sin pretender hundirlos en la barbarie comercial. Alentarlos a vivir la radio desde dentro, que la adopten como algo propio. La radio ya no debe ser únicamente un medio, ni siquiera un lenguaje. Debe ser un instrumento de vida, desde el hogar y desde la escuela. Parecía imposible desandar el camino que mató la gallina de los huevos de oro, pero debe intentarse. La radio era el medio más económico, debe volver a serlo. Una vía puede ser el regreso de las cuentas, cuando había un patrocinador para un segmento determinado. Cuando vendió nombres repagados procedentes de la televisión en vez de formar y desarrollar sus propios talentos, entró en un tornado que se antoja sin retorno.
alentó y hasta obligó una corrupción mayor que la payola, que fue y es tan nociva. Falta, de paso, una revisión de géneros, que la noticia sea noticia, sin sesgos, y que los programas o espacios de opinión se definan como tales y como voces verdaderamente autorizadas. Queda verdaderamente mucho por hacer, casi todo. Da lástima ver tantas frecuencias y espacios desperdiciados, y tanto talento rezagado. Y cuando hablo de talento rezagado, no solamente hablo de quienes nos hemos quedado fuera, no, hay mucho talento joven que no está tomado en cuenta. El medio debe profundizar en dos conceptos aparentemente contrapuestos, pero que son perfectamente compatibles: la radio total y la alta especialización, que ya han mostrado sus bondades. Pero ni siquiera logra propuestas programáticas integrales, con cierta lógica de exposición, y esto sigue abarcando tanto a la radio privada como a la llamada radio pública. Todo el mundo quiere hacer de todo en una revoltura increíble. Para eso habría que pensar mejor en aquellos tiempos en los que habían tipos, perfiles perfectamente definidos. Me gusta eso de hacer un mejor radio para un mejor país que has planteado, Jaime. Parafraseando aquel viejo eslogan de la radio de los 60s, mejores escuelas harán de nuestros hijos mejores mexicanos, he observado en algún momento, mejor radio hará una mejor sociedad. Falta querer hacerla. Falta abrir la mente y el corazón y partir de una premisa simple pero poco frecuente: querer servir. De eso, muy tristemente, ni radiodifusores ni comunicadores saben lo suficiente. Y eso es fundamental. Servir. Servir. Mira, la radio que se está haciendo ahora por las circunstancias del mercado no le veo un gran futuro. Más bien, honestamente, yo personalmente no le veo futuro. Tristemente, la radio como medio de comunicación, medio de información, medio de entretenimiento, creo que está siendo ya obsoleto por toda la tecnología nueva y todos los nuevos medios de comunicación que están surgiendo. La misma televisión está a punto de ser obsoleta, aunque va un paso todavía atrás de la radio. No veo mucho futuro para la radio. Muchísimo menos para la radio AM. Me parece que la AM está condenada a desaparecer tarde o temprano. Los concesionarios que tienen estaciones AM tienen que hacer maromas para poder subsistir, así, tal cual, subsistir, haciendo combos y tienen estaciones en FM, etcétera, etcétera. La radio tendría que reinventarse de una manera que no tengo idea cómo sería. Pero la gente ya no escucha radio como opción. La gente escucha radio como cuando vas en el coche, pero difícilmente escuchan la radio en su casa, no sé. No le veo mucho futuro a la radio en este momento y no estoy siendo pesimista, creo que estoy siendo muy realista. ¿Al tipo de radio que se hace hoy o al radio como abstracción, al radio general, como amigo, como compañía? ¿A qué no le ves futuro o a ambos? A la radio en general no le veo futuro, no le veo futuro, le veo un presente con muchos altibajos. Tiene que estarse reinventando. Las estaciones de radio en este momento están casi dejando de ser un negocio. Porque tú lo viviste. Cómo la radio está dejando de ser negocio. En el tiempo en que tú y yo coincidimos, ¿me escuchas bien, Jimmy? Muy bien. Bueno, en el tiempo en que tú y yo coincidimos, recuerdo perfecto que te llegaba una canción de 4 minutos y entonces ponían a sufrir al director artístico porque tenía que acortar la canción a 3 minutos. ¿Por qué a 3 minutos? Porque la carga publicitaria era tal que tenías que cumplir con una pauta y aún así nos íbamos atrasando porque había una cantidad estratosférica de anunciantes queriendo espacios en la radio. Ahora tú escuchas con que hay estaciones en que tocan, no sé, 5, 6, 7, 8 canciones de no sé cuántos minutos corridos y ponen un bloque de comerciales, 1 o 2 bloques de comerciales, de los cuales el 80% son publicidad del gobierno. O sea, los anunciantes ya no están acudiendo a la radio como opción para anunciarte. ¿Por qué? Porque tienen una cantidad estratosférica de opciones. Sí. ¿Qué es lo que pasa?
de que si no tienes ingresos, las estaciones de radio no van a poder subsistir, no se van a poder modernizar, no van a poder seguir adelante. Eso independientemente de que las opciones para escuchar música, para informarse, para orientarse, para opinar, para todo lo que tú quieras, son muchísimas y mejores que la radio. ¿Y qué sugerencias puedes ofrecer, aportar para hacer un mejor radio, un radio mejor escuchado, mejor patrocinado y viable? Reinventarse. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Me parece que no lo sé. Me parece que la opción uno sería la información, porque la radio es inmediatez. Esa puede ser una opción, pero información calificada, información con bases, información con profesionales, información sin censuras, información sin amiguismos, información sin tendencias. O sea, que la gente perciba que el que le está informando es honesto y le está diciendo la verdad. Y eso no se percibe, tristemente, en este momento en la radio, salvo honrosísimas excepciones. Por alguna razón, durante mucho tiempo la radio estuvo controladísima en esa parte, en la parte de la información, y el que se salía un poco del estilo, de lo que debería ser, de lo políticamente correcto, era acallado. Y ahora mismo no escucho una voz, tal vez una o dos honrosas excepciones. Entonces, credibilidad me parece que es una palabra que le falta mucho a la radio informativa. No sé por dónde se podría ir la radio. Mira, yo creo que hay pues están como todavía, la radio está en su etapa de luna de miel con su público, con su audiencia. Puede que esté en no debacle, sino la situación económica pues también les ha pegado, pero la radio tiene para mucho más. No es tan fácil que la radio, después de llevar el despegue que tiene, que ha sido continuo de 25, 30 o en los 100 años que se están conmemorando, no es que se vaya o tienda a desaparecer, porque paralelamente con las redes, la radio sigue siendo complementaria, la radio sigue llegando a las comunidades más alejadas y está a la mano, al alcance, un equipo de sonido de radio, pues no tiene que ser sofisticado para que lo tengas a la mano, para que lo escuches en cualquier lado del país, ¿no? Entonces yo creo que esto va a seguir. ¿Y qué podría ser como privilegiar los contenidos para como que fueran mejor, para mejorar? Como volver a unas épocas, como voy a ser muy romántica, volver a aquellas épocas de la música que llegó para quedarse, no sé, cosas lindas que con programación que no propicie, que no invite ni al morbo, ni a la violencia, ni a programas que hablen de la descomposición social que estamos viviendo. La educación ha cambiado el comportamiento social en la familia. Entonces, como que necesitamos mucho más programas de orientación familiar para volver a épocas que se nos han ido. Uh-huh. Eso me parecería que sería una buena opción.